ti y agradarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad. Anoche, tipo 2 o 3 de la mañana, me despertaron las luces de la policía en mi ventana. Por un momento me compliqué porque vi que había la luz de la policía, estaba muy cerca de mi casa. Me levanté a ver qué pasaba, me imaginé que podía ser un accidente y exactamente muy cerca de mi casa una rama de un árbol había caído, estaba cruzada en la calle y la policía estaba intentando despejar la calle para que no hubiera a haber un accidente. Miré un rato y vi que todo estaba bajo control de la policía, me acosté tranquilamente en mi camita. Al despertar esta mañana quise mirar si realmente la policía había limpiado la calle y me encuentro con un lindo cuadro. El árbol de frente de mi casa cayó sobre mi camioneta y me la desbarató. La única que tengo, con la que saco a trabajar. Ahí está el choque de mi camioneta, debajo del árbol. Llamamos a bomberos, Lisset pedí ayuda, Lisset llamó a bomberos dijo no podemos hacer nada, el árbol es de una propiedad privada y la camioneta es propiedad privada, tienen que arreglárselas con el seguro. El dueño de la casa tiene que ver qué hacer. Llamé al dueño de la casa, me dijo, estoy en Arkansas. Y dije, yo tengo que salir a trabajar el lunes, pero no puedo hacer nada, estoy en Arkansas. La pregunta es, ¿será la voluntad de Dios? ¿Está de acuerdo Dios que ese árbol haya destrozado mi única herramienta de trabajo? De eso depende mi familia. ¿El diablo? ¿Puede el diablo en la noche al frío andar molestando en la calle botando árboles para que mi carro no es del lado? ¿Por qué no fue el del vecino? ¿Por qué fue el mío? Y entonces se comienza, empiezan a aparecer interrogantes naturales, lógicas, legítimas. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, ¿de qué está hablando? Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía, ¿de qué estaba hablando? Cuando la Biblia dice que debemos tratar de enterarnos de la voluntad de Dios, ¿de qué está hablando? ¿Tendría que yo haber sabido de antemano que se iba a caer el árbol? ¿Tendría que haber orado yo ayer el Señor, si se va a caer un árbol cerca de mi casa, avísame, va a poder con la camioneta ponerla al otro lado? ¿Así funciona la voluntad de Dios? Y entonces, seguramente que en el tiempo que tengo para platicar no voy a dejar todo profundamente claro, pero vamos a ver algunos aspectos que son importantes. Yo quiero que vaya a Lucas. Vamos a usar varios textos bíblicos, por lo tanto use su Biblia, tenga su Biblia en la mano. Vaya a Lucas capítulo 2 y vamos a partir revisando un texto que ha sido tan mal usado, tan mal interpretado. Lucas capítulo 2. Si alguien no trajo Biblia, acá en la mesa tenemos Biblias. Lucas capítulo 2. ¿Lo tiene? Verso 14. Lucas capítulo 2, verso 14. Si lo encontró, dígame amén fuerte. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Voy a leerlo otra vez. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Déjeme explicar algo que es bien importante que sepa. Este es un texto bíblico que ha sido tremendamente torcido, manipulado en Latinoamérica. Yo no sé si cómo será en el ambiente anglosajón, pero por lo menos en Latinoamérica, entre nosotros los hispanos, este texto ha sido tremendamente torcido. Voy a explicar, póngame atención. Cuando usted, desde niño escuchamos, en esta fecha, cuando se acerca Navidad, escuchamos villancicos. ¿Cuántos han escuchado villancicos? Canciones que tienen que ver con Navidad. ¿Sí? Los peces en el río y el burrito sabanero y no sé cuántas cosas más. Casi todas esas canciones hablan en alguna medida de este pasaje y yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado el texto, pero el texto distorsionado, y tengo que ser claro, no se vaya a ofender, pero la Iglesia Católica Romana ha distorsionado ese pasaje de manera intencional. ¿Cómo dice la versión católica? Dice, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Mira lo que dice. Gloria a Dios en las alturas y paz
a los hombres de buena voluntad. Y uno dice, pero no tiene nada de extraño. Sí, mira, escucha esto. Ese texto puesto así está diciendo que la paz de Dios está condicionada a que los hombres en la tierra sean gente de buena voluntad. ¿Quiénes debieran recibir la paz de Dios según la Iglesia Católica? Los hombres buenos. Si eres bueno y tienes buena voluntad, tú mereces recibir la paz de Dios. ¿Qué significa esto? Que ese regalo de Dios tú te lo estás ganando con tu buena voluntad. Pero no es lo que la Biblia dice. Dice, gloria a Dios en las alturas, paz y la buena voluntad de Dios para los hombres. Es decir, que la paz que Dios ofrece es producto de la buena voluntad de Él y no de la buena voluntad de nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Han distorsionado el texto porque lo que enseña la Iglesia Católica Romana es de que el hombre tiene que ser bueno para ganarse el cielo. Y la Biblia dice que el hombre es malo, malo, malo. Que no hay ningún hombre que merezca, ninguna mujer que merezca el cielo. Que la única forma de llegar ahí es que el Dios a través de Cristo te lo regale. Alguien diga amén. Amén. Hay tres problemas importantes con eso. Primero, no hay hombres que de buena voluntad, en el sentido de que no hay hombres que busquen a Dios. Lo dice la Biblia. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Segundo, si hubiera un hombre o mujer de buena voluntad, entonces la paz de Dios no sería por gracia, sería por obra. Me la gané. No es que Dios me la regaló, es que yo me la gané. Y nosotros tenemos como eslogan de que la gracia no es un regalo, no es un premio. No es un premio, es un regalo. Usted no se lo gana. Entonces, si la paz de Dios es producto de su buena voluntad, entonces ¿a qué se refiere la Biblia con la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Hemos especulado y torcido la idea de manera grosera y hay quienes piensan que la voluntad de Dios es de carácter profético. Y tú vas a escuchar mucho, y tengo mucho, te lo estoy enseñando para que tengas mucho cuidado cuando escuchas este mensaje a través de la televisión sobre todo. Hay gente que está enseñando que la voluntad de Dios es una cuestión profética en el sentido que tenemos que estar atentos a cuál va a ser la voluntad de Dios para mañana con respecto a ti, como si Dios estuviera leyéndonos el horóscopo. Piscis, tu color es el verde. Tu suegra se irá de tu casa, estará feliz. Dios no le está leyendo el horóscopo a nadie. La voluntad de Dios no es un asunto profético, no es un asunto que tengo que tratar. Por eso que ya tenemos muchos usando este sistema de la famosa administración. ¿Han visto eso? Termina de predicar, invita a la gente al frente, le pone la mano en la cabeza y le empieza a decir cosas que tienen que ver con tu futuro, con tu pasado, tratando de manipular emocionalmente tu vida. Y te dicen, el Señor dice que has sufrido mucho, sí, todo. Pero el Señor dice que te ha llamado para grandes cosas, eso lo sabemos, la Biblia lo dice. Oh, el Señor dice que serás una tremenda persona ungida. Yo una vez escuché en un servicio en Chile, predicó una pastora que venía de Argentina y venía con un grupo de personas y de pronto en la mitad del culto se levanta uno de los argentinos que venía con esta pastora argentina y dice el Señor que sierva como esta no hay. Imagínate, tremenda estupidez. Como si Dios estuviera impresionado con alguien de nosotros. No, este sí que es santo, este sí que me cayó. Tenga cuidado, cuando estoy tratando de decirle, tenga cuidado con las famosas profecías, con los profetas, con los apóstoles y con esa gente que está tratando de convencerte que la voluntad de Dios es una cuestión manipulable. Y los mormones que siempre se toman a la puerta. No los dejen entrar, evítelo. Okay. ¿Qué es la voluntad de Dios?
hay gente que piensa que están constantemente atentos a cualquiera que sea la voluntad de Dios respecto a todo lo que pasa o lo que pasará mañana. Como si Dios estuviera preocupado de estar todos los días moviendo cositas para que la voluntad de Él se vaya haciendo en tu vida, como que jugando contigo para que tú puedas captar cuál es la voluntad de Él en ciertas situaciones. Escúchame. Yo sigo creyendo que mi Dios está en control de todo, pero escúchame. Sigamos con el ejemplo que puse en la mañana, cuando recién comenzamos. Yo parqué mi camioneta donde todos los días la parqueo. Tengo que decir que la voluntad de Dios era que la pusiera ahí. Es la voluntad de Dios que haya hecho frío. Es la voluntad de Dios que el hielo haya provocado peso. Es la voluntad de Dios de que el peso en un árbol viejo destruyera la rama. No tiene que ver con efectos naturales. No es un asunto lógico en un mundo que está afectado por el pecado. ¿Quién tomó la decisión de poner la camioneta ahí? Yo. No me obligó Dios a ponerla ahí. Tampoco me dijo que no lo hiciera. Pastor, ¿de qué está hablando? Está hablando de que Dios me permite tener criterio, pensar, analizar, y cuando algo se escapa de mi control, orar para que Dios me ayude. Pero yo no puedo bajarme de mi camioneta y decirle, Señor, es tu voluntad que la parquee aquí o la parqueo para atrás. Dios, no sé si me estoy explicando acá. ¿Cómo voy a andar en esa actitud mística de creer que cada paso que doy... A ver, espérate. Me paró la policía corriendo a 75 millas en una carretera de 70, me puso un ticket. Debe ser la voluntad de Dios. Entramos en una actitud fatalista. Óyeme esto. Entramos en una actitud fatalista. Diga fatalismo. Diga fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? Cuando todo lo que nos pasa negativamente le echamos la culpa a Dios porque es más fácil. No, hombre. Malgasté. Me atrasé con la luz. Me la cortaron. Debe ser la voluntad de Dios. Decirle, mis hijos están pasando frío porque no tengo calefacción. Debe ser la voluntad de Dios. Espera. Yo creo que la Biblia está llena de pasajes en los que me incentiva, me anima a tener criterio, a crecer, a luchar, a proyectarme, a ser otra persona. La Biblia me da la libertad de hacerlo. Creer que todo lo negativo que me pasa es la voluntad de Dios es como creer de que somos títeres en las manos de Dios, gente sin criterio, sin voluntad propia. Necesito pagar mis deudas y entonces me siento en mi casa. Ay, espera, Señor, dame un trabajo, Padre, dame un trabajo. Yo sé que tu voluntad es que tú me des trabajo. En cualquier momento me va a llegar un trabajo. No, payaso, tienes que salir a buscar trabajo. Hello. Llenar aplicaciones. Es que los trabajos que a mí no me gustan. ¿Eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. No importa que no te guste el trabajo, hay que trabajar. Esa es la voluntad de Dios. ¿Está claro? Y entonces empezamos a caer en una actitud fatalista y conformista. ¿Es la voluntad de Dios que yo esté enfermo? No. ¿Qué me encontró el médico? Elevado el colesterol. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar mi hábito alimenticio. ¿Qué le dices, Dios mío? Yo sé que tu voluntad es que a mí me dé un paro cardíaco. Pues párate, baboso. Tú tienes que dejar de comer lo que estás comiendo y cambiar tu dieta. Mira, la Biblia está llena de pasajes que dice, en lo que ponga mano será prosperado. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Es decir, la Biblia me da a mí la aptitud, el derecho, el privilegio de emprenderme en la vida. No puedo seguir descansando que todo lo malo que me pasa es la voluntad de Dios. Porque entonces si voy a vivir en esa condición, entonces cuando voy por la calle caminando y de pronto a la persona que va delante mío se le cae la billetera con $500 adentro, ¿qué digo? Dios me está bendiciendo. Fue la voluntad de Dios que a él se le cayera la billetera, que acordara yo, no, estarías robando. La voluntad de Dios que la devuelvas. Amén. Escucha, no me diga a mí, piénselo, en silencio. ¿Hay algo de su vida que no la está haciendo feliz? ¿Hay algo que está pasando que lo tiene complicado? A mí me tiene complicado saber que mi camioneta está debajo de un árbol en este minuto.
Sin embargo, yo sigo confiando en mi Dios. ¿Ok? No voy a orar para que Dios me repare los cristales y que se salva la camioneta. Yo voy a ir donde un mecánico y la voy a reparar. Pero a lo mejor usted, al igual que yo, está pasando por un momento trágico, complicado, difícil. Ahora, yo lo único que le pido, no me responda a mí, respóndase usted mismo. ¿Está ahí por la voluntad de Dios o usted se metió en lo que se metió? Yo creo que la voluntad de Dios es que yo esté triste. No. Usted está ahí porque usted quiso. Usted tiene el poder, la autoridad de Dios para cambiar ese destino si vive conforme al precepto de su palabra. Hacemos lo que se nos ocurre, vivimos nuestros caprichos, sentimos nuestros placeres, atengámonos a las consecuencias. Ese ruido que sintió es un niño que golpeó su cabeza contra la pared, pero no se preocupe porque es la tía que nos está tratando de hacer dormir. ¿Okay? ¿A cuánto les interesa este tema? ¿Qué es la voluntad de Dios entonces? Vamos a verlo en 3 áreas. Lo primero que usted tiene que saber esta mañana, lo primero que usted tiene que entender esta mañana, que la voluntad de Dios es absolutamente reconocible. Vaya a Romanos conmigo. Carta de Pablo a los Romanos. La voluntad de Dios como primera cosa es absolutamente reconocible. No es un misterio, no es una adivinanza, no es una actitud de que irá a pasar mañana. Romanos, capítulo 12. Hay gente que hay gente cristiana que ora y dice, Señor, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu voluntad. ¿Dónde está tu voluntad? Manda un ángel que me diga cuál es tu voluntad. Manda una señal, Señor, que baje una luz del cielo y me diga cuál es tu voluntad. ¿De veras? Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, diga comprobar, cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, agradable y perfecta, y la podemos comprobar. Eso es lo que más me interesa de ese pasaje, que la voluntad de Dios es absolutamente comprobable, no es profética, no es un asunto de adivinanza. Señor, muéstrame qué irás a pasar mañana, Padre, cuando me levante en la mañana. ¿Cuál es tu voluntad para mañana? No. La voluntad de Dios no es una adivinanza, la voluntad de Dios está en la Escritura. Usted la puede comprobar. Pastor, y entonces, ¿y cuál es la forma que yo pueda comprobar? Mire, hermano, esto es así. Esto es así, escúcheme. Esto es bien importante. Usted y yo estamos divididos en 3 áreas. Usted y yo estamos divididos en 3 áreas. Somos espíritu, somos mente y somos cuerpo. ¿Hay alguien aquí que sea puro espíritu? Todos somos espíritu, mente y cuerpo. Lo que fue redimido en la cruz del Calvario fue su espíritu y el mío. Nuestra vida espiritual fue alcanzada en la cruz. Dice la Biblia que este cuerpo, por hermoso que usted lo ve aquí, todavía... Este cuerpecito que está acá, todavía no ha sido redimido. Entonces, como este cuerpo no ha sido redimido, tiene una constante tendencia al mal. Siente placer cuando peca, porque este cuerpo no ha sido redimido. Por eso que le decimos, el viernes vamos a juntarnos a orar. A orar no. Ah, no, pero el viernes vamos yendo todos de pachanga. Allá sí voy. ¿Está acá? Porque este cuerpo no ha sido redimido. Entonces tiene una constante tendencia al mal. ¿Qué le produce placer a este cuerpo? A la carne, según el apóstol Pablo. El pecado. El pecado. Y entonces de repente lo escuchamos con gente que dice, pero el cuerpo puede ser controlado por la mente. Estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Nuestro cuerpo puede ser controlado por nuestra mente. El problema es que esta mente habría que educarla para que piense según la palabra y no según los deseos de este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra
mente. Entonces, si usted no lee la Biblia y no le cree lo poco que lee, su mente va a seguir pensando como piensa la gente de afuera. Por eso que hay algunos cristianos que estando dentro de la iglesia creen que robar es lo más normal. Porque el mundo cree que robar... La gente del mundo no piensa que robar es malo. Piensa que roba el vivo. Este es vivo. Vivo, se robó 1 kilo de manzana de la señora que vende manzana. Es vivo, no es vivo, es un ladrón. Usted no puede pensar como él, usted piensa como cristiano. ¿A qué me está escuchando? ¿Qué dice el vivo en el trabajo? Cuando la jefa no está, yo me siento. Mientras no venga la supervisora a ver qué estoy haciendo, yo puedo estar sentado. Porque me están pagando poco, y como me pagan, me siento. Cuando vea que viene el jefe, me paro y hago como que estoy trabajando. Eso se llama robar. Así piensa el mundo, así piensan los muertos allá afuera. Nosotros que estamos en Cristo, ¿cómo pensamos? La Biblia dice que nosotros trabajamos para Dios y no para el hombre. Por lo tanto, aunque mi jefe no venga y aunque mi supervisora no quiera salir de su oficina porque hace frío, yo voy a hacer mi trabajo porque Dios me está mirando. Entonces estoy dándome cuenta que la voluntad de Dios está en su palabra. Yo la puedo comprobar. ¿Alguien está aquí entendiendo lo que digo? ¿Qué pasa con mi salud? Este cuerpo no ha sido redimido, por eso se enferma. Este cuerpo no ha sido redimido, por eso se enferma. ¿Y qué tengo que hacer? Fíjate, déjame irme a un punto extremo. Yo sé que esto te va a sonar extremo, pero es una realidad en la sociedad de hoy, sobre todo aquí en Estados Unidos. Hay una secta satánica llamada los Testigos de Jehová. ¿Cuántos han escuchado eso? Los Testigos de Jehová. Ellos lamentablemente han entendido mal y ellos creen que la sangre es algo intocable. Cuando un niño se les enferma y el médico dice que necesita transfusión, dice prefiero que se muera, pero yo no voy a ofender a Dios. Porque no han entendido que este cuerpo no ha sido redimido y que necesita ayuda. Entonces, tener fe no significa que tú no puedas ir al médico. Al niño le subió la fiebre. ¿Qué hace la hermana? Ora. ¿Está malo que ore? No, tiene que orar. Padre, mi hijo tiene fiebre. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a esa salud? Que ella es la madre y que si la fiebre no baja, ¿qué hace? Lo lleva al médico. Esa es la voluntad de Dios, que actúe como madre. ¿Cómo se va a sentar ahí a orar? Padre, en el nombre, baja la fiebre. Declaro que baja la fiebre. Declaro que el niño se le muere. Ah, que yo estaba pensando que la voluntad de Dios... No. Hermano, la voluntad de Dios es absolutamente reconocible en su palabra. Dice la Biblia que hasta el apóstol Pablo tuvo médico. Uno puede ir al doctor si está enfermo y si el doctor le da medicina. ¿Tiene que tomarla? Su cuerpo la necesita. Eso se llama, en teología, eso se llama gracia común. Dios ha permitido que haya médicos para que nos ayuden con nuestra salud. ¿Está acá? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, ¿dónde encuentro la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Cómo yo puedo decir que la voluntad de Dios se encuentra en su palabra? Vaya conmigo a Efesios. Vaya conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, por favor. Vea su Biblia para que vea que estamos tratando un asunto que es bíblico, hermano. Efesios. ¿Lo tienen? Mire el capítulo 4. Mire el capítulo 4 de Efesios. Efesios, capítulo 4. Alguien que le ayude a la hermana a encontrar Efesios ahí, por favor. Verso 11. Efesios 4:11. ¿Lo tiene? Cuando lo encuentre, dígame para saber que lo está leyendo conmigo. El mismo constituyó, cuando dice el mismo se refiere a Cristo. El mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Habla de capacitar. Los apóstoles, los pastores, los profetas, los maestros somos gente que fue llamado para capacitar a la iglesia. Capacitarlo a usted. 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.
Usted va a ser capacitado no para que crezca solo en conocimiento, sino para que edifique a otros. 13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Vuelve a aparecer la palabra conocimiento. A Dios se le conoce por su palabra. A una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Miren lo que dice el 14, ponga atención al verso 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hay cientos de personas usando los púlpitos para predicar y engañar a muchos. La única forma de reconocerlo es que usted conozca bien la palabra de Dios. Para que usted la conozca bien, mi trabajo como pastor es enseñar correctamente. ¿Está acá? A mí me gustaría, a veces me pongo a pensar cuando veo, ay hermano, cuando veo ciertas cosas que ocurren en la iglesia, me gustaría de repente transar. Y decir, Señor, ¿y si yo el próximo domingo empiezo a botar gente de espaldas, Señor? Y si en la iglesia empezaran a pasar cosas porque la gente sienta que le pasan cosas y así se nos llene la iglesia. ¿Cómo inventarme algún show? No sé, estaba revisando Facebook otro día y podía ser... ¿Qué les parece la idea de, por ejemplo, la botella ungida? Hay uno que tiene el chicle ungido, la manguera ungida, la escoba ungida. La botella ungida. La botella del pastor está ungida. Y usted viene y yo le doy un botellazo en la cabeza y usted siente la presencia de él. A lo mejor se me llena, hermano. Bueno, ahora lo voy a usar para tomar agüita. Estamos llenos de sinvergüenza enseñando estupideces con tal de enriquecerse a costa de la fe de los encantos. Por eso que es importante que la palabra de Dios, donde está su voluntad, sea bien conocida. Por eso que este pastor le insiste, no se limite a leer la Biblia en la iglesia, léala también en su casa. ¿Dónde va a encontrar la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Pastor, necesito estabilidad en mi matrimonio. Pastor, necesito salir de la crisis matrimonial que estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos días debo ayunar para que Dios me diga y me revele cómo puedo salvar mi matrimonio que está en crisis? Ni ayune, ni pierda mucho tiempo. Lea la Biblia. Ahí dice clarito lo que tiene que hacer para que su matrimonio funcione. ¿Alguien está acá? Pastor, estoy pasando por tremendos problemas económicos. ¿Cómo lo hago para salir? Yo necesito que Dios se revele en mi vida y me muestre cómo salir de esta pobreza en la que estoy. Dios tiene un sistema, ¿sí? Está en la Biblia. La mujer sabia edifica su casa. La estúpida con sus manos la destruye. Lo dice la Biblia. He sabido cientos de matrimonios cristianos, buenos cristianos, que han llegado a romper su relación o han llegado a crisis matrimoniales porque mientras trabaja como un burro, ella gasta, nunca le alcanza, siempre le falta. Cada vez que viene a la iglesia tiene problemas porque abre el closet y dice no tengo que ponerme y tiene el closet lleno de ropa la vieja. La Biblia tiene una explicación para todo. Muchas buenas mujeres cristianas han roto su matrimonio porque ella trabaja, ella cuida, ella limpia, sale a la mañana, vuelve a la tarde, hace las cosas y él viendo béisbol. ¿Qué está haciendo él? Viendo el juego de pelotas. De ahí no se mueve. Ni la basura es capaz de sacar para el zafacón. Hello. Y entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios con respecto a mi vida matrimonial? Aquí. No tiene que pedirle a Dios que le mande una revelación especial. Esta es la revelación de Dios para su vida. ¿Alguien me está escuchando? Vea lo que dice la palabra. Vea lo que dice la palabra con respecto al trato personal entre nosotros. Vea lo que dice la palabra con respecto a amarnos. Vea lo que dice la palabra con respecto a que las consecuencias del pecado me tienen que afectar, aunque yo sea cristiano. Las consecuencias del pecado me tienen que afectar, aunque yo sea cristiano. No importa qué tan cristiano sea, si pego, esas consecuencias me van a alcanzar.
La voluntad de Dios está en su palabra. Para que el hombre y la mujer lleguen a estar a la altura de Cristo, para que el hombre y la mujer entiendan lo que Dios tiene para su vida, debe conocer la palabra de Dios y no otra cosa. Usted no necesita que el pastor le ministre al oído. Usted no necesita ir a la iglesia donde lo llamen al frente y le diga, siervo, aleluya. Porque ha visto que es todo chulo los profetas. Tengo una palabra para ti, aleluya. Háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. El Señor te está hablando del profeta. Te va a decir lo que tú quieres oír para manipular tu vida. Hace un tiempo atrás estaba en la Carolina del Norte y fuimos invitados a un evento evangelístico un día a predicar. El hombre era profeta, apóstol, querubín, arcángel, tenía todos los títulos. Yo había educado bien a mi iglesia, la tenía bien preparada. Cuando terminó de decir la salsalada de tonterías que dijo, porque interpretó horriblemente la palabra, hizo el llamado para ministrarle a la gente y empezaron a pasar. Yo, una hermana de mi iglesia, porfiada vieja, pasó. Lo que el profeta no sabía, y tampoco la hermana se acordó, que usaba peluca. Y cuando el profeta le puso la mano en la cabeza para tirarla de espalda y ministrarle, la hermana no se caía y entonces la peluca se le empezó a mover a la hermana. Y ahí, y la peluca aquí. Y el tipo se la trataba de acomodar. Ay. Usted no necesita ese show. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Conozca su palabra. Conozca su palabra. Conozca su palabra. Déjeme ir terminando con la idea esta mañana. Debido al frío, esta mañana nos vamos temprano. Vean, muévete conmigo a Mateo. La voluntad de Dios se revela en Cristo, eso es lo tercero. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo 11. Vaya conmigo a Mateo 11 y vea que la voluntad de Dios se revela en Cristo. Mira lo que dice el verso 25 de Mateo 11. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. Con esto voy a cerrar. La voluntad de Dios se revela en Cristo. Por eso en esta iglesia nos enseñamos. ¿Ya pusieron la ofrenda afuera? Sí, porque quiero. Por eso en esta iglesia nos enseñamos esa falacia de que Cristo pone la cruz por toda la humanidad. El Evangelio no se entiende por intelecto. Escúcheme, el Evangelio no se entiende por intelecto. No se trata de ser inteligente para entender el Evangelio. No se trata de ser inteligente para entender lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. El 99% de los seres humanos saben lo que Cristo hizo en la cruz. Usted le pregunta a un drogadicto, usted le pregunta a un delincuente, usted le pregunta a un borracho y le va a decir: Cristo murió en la cruz por los pecados. Y le pregunta: ¿y por qué no has cambiado? Porque la salvación, lo que realmente Cristo hizo con nosotros, es algo que Dios revela en algunos y no en todos. ¿Está siguiendo? Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido, Dios intencionalmente escondió estas cosas de los intelectuales, de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. ¿Sabe por qué usted ama a Cristo? ¿Sabe por qué usted desea estar en la iglesia? ¿Sabe por qué usted desea conocer su palabra? Porque Cristo le ha revelado el Evangelio. 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Por eso que
hoy día a veces sentimos la frustración, tanto que le he hablado a mi mamá, tanto que le he hablado a mi hermana, tanto que le he hablado a mi prima de Cristo y no quiere entender, es que no quiere porque no puede y no puede porque Dios no se lo ha revelado. Porque la salvación es una revelación de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios según Cristo en este pasaje? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios según Cristo en este pasaje? Su buena voluntad es que Él nos haya revelado el Evangelio. ¿Se acuerda cuando Pedro conversa, cuando Jesús conversa con los 12 en Cesarea de Filipo? Y le dice, ¿quién dice la gente que soy? Y le dicen, algunos creen que tú eres Jeremías, otros Elías, hay quienes piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y Jesús dice, ¿y ustedes qué piensan de mí? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué algunos de nosotros creemos que debemos someter nuestras vidas a Dios? Porque Él nos ha revelado que es nuestro Señor. Hay otros que no lo pueden entender. Inclusive son miembros de la iglesia, están inscritos en la iglesia, participan de la iglesia y aún no han podido entender que Jesús es el Señor de su vida. Y no es un asunto intelectual, es que Dios no se los ha revelado. ¿A quién le vamos a predicar el Evangelio? A todos. ¿Quiénes van a llegar a entender que Cristo es el Señor de sus vidas? A quienes Dios se los revele. Porque la salvación es una revelación de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros hayamos conocido que Cristo es nuestro Señor. ¿Alguien se goza por eso? ¿Alguien está contento de ser hijo de Dios? Eso se lo debemos a Dios, que nos reveló. Ni siquiera tenemos la gloria de decir, yo entendí el Evangelio y acepté a Cristo. Yo un día me di cuenta de que el Evangelio era bueno y vine a Jesús. Ni siquiera podemos tener esa gloria. ¿Sabe por qué llegamos aquí? Porque Él nos trajo. ¿Sabe por qué llegamos a Cristo? Porque el Padre nos trajo a Cristo. ¿Sabe por qué un día llegamos a entender que la sangre de Cristo lavaba nuestros pecados? Porque Él nos reveló esa verdad. Así que lo que usted tiene que hacer es gozarse cada día y darle gracias a Dios por esa revelación. Déjeme terminar diciendo lo siguiente, no busquemos la voluntad de Dios en hechos fortuitos que tienen relación con un mundo caído y espiritualmente muerto. Se cayó el árbol arriba de mi camioneta. Mala suerte, no creo en la suerte. El árbol estaba viejo, ha hecho mucho frío, el hielo puso pesado el árbol, cayó sobre mi camioneta. ¿Es culpa de Dios? No. ¿Es culpa del diablo? Tampoco. Es un hecho fortuito en un mundo que está espiritualmente muerto. Así ocurren las cosas en el mundo. Así ocurren las cosas. Este mundo está en pecado. Por lo tanto, toda la naturaleza convulsiona. Hay tornados, muere gente, hay guerra, mueren inocentes, hay hambre, mueren niños. Así está el mundo, no es culpa de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahora? Voy a sentarme a esperar de que Dios me regale el cristal que se rompió y el espejo que se acaba de caer. No, me voy a parar, me voy a poner de pie y mi fe en Dios va a darme la fuerza para ver cómo hago para reparar mi camioneta y seguir trabajando. ¿Alguien me está escuchando? Esa es la voluntad de Dios. No me voy a sentar a llorar, voy a seguir luchando, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es para valientes. La voluntad de Dios está en las Escrituras y tiene que ver con su deseo soberano de atraernos a Cristo para nuestra salvación. Si usted es salvo, es porque la voluntad de Dios fue que usted fuera salvo. Es su voluntad. No fue la suya, fue la de Él. Cierra sus ojos. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias, porque en la medida que he podido, Dios, le he explicado a tu iglesia tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que tu voluntad se encuentra en la Escritura y que tu voluntad es que nos amas y quieres bendecirnos. Gracias, Señor, porque tu fe nos da la fuerza y la capacidad para enfrentar la vida. No importa cómo venga, enfrentaremos la vida mientras estemos aquí, porque tú nos has hecho gente valiente, Señor, gente con deseos de luchar. Gracias por esto, en el dulce nombre de Jesús. Amén.
Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón.